Vamos a dar inicio a una serie de clases de información básica acerca de la Biblia y acerca del autor principal que es Dios mismo, especialmente para aquellas personas que tienen el interés de conocer el contenido de estas sagradas escrituras. Es importante tener una información básica a la hora que uno quiere tomar la Biblia para leerla. Por lo contrario, será muy difícil poder entender. Es por eso que hemos creado esta serie de lecciones que vamos a estar compartiendo, no solamente para los que están aquí por medio de esta plataforma de Zoom, sino también para aquellos que a través de Facebook estarán viendo esta grabación. Hoy vamos a dar inicio con la primera lección que tiene que ver con la naturaleza de las escrituras. Vamos a hablar de la naturaleza de las escrituras. En primer lugar, vamos a ver que Dios es el autor principal, que Él se ha encargado de inspirar lo que hoy conocemos como la Biblia. Vamos a ver este pasaje en la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Quiero que puedan ustedes considerar claramente que la propia Biblia dice en este pasaje que toda escritura está inspirada por Dios. Dios mismo se ha encargado de revelar esto, de inspirar esto. Los hombres que Dios utilizó, porque Dios usó hombres para escribir, para redactar el contenido que éste tiene. Pero ningún hombre habló por su propia cuenta. Vamos a ver la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, donde se nos dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Cuán importante es ver y saber que fue Dios el autor principal, quien inspiró, quien reveló, utilizando a hombres santos para que pudieran escribir y ahora nosotros tener a la mano copias o traducciones de esos escritos originales. Hay muchas personas que rechazan la Biblia o menosprecian a la Biblia porque dicen que fueron hombres comunes y corrientes que escribieron el contenido que nosotros ahora estamos leyendo. Estos hombres menosprecian voluntariamente simplemente porque ellos saben que fueron hombres quienes escribieron. Pero nótese que ningún hombre que Dios utilizó para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia, ninguno de ellos habló por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por Dios, hablaron de parte de Dios. Por eso Dios no usó a cualquier hombre. El hecho de que son comunes y corrientes como nosotros no nos puede dar pensar que haya errores dentro de la Biblia, porque fue Dios quien lo reveló y usó a hombres santos con quienes se podía confiar para estas escrituras. Es por eso que la Biblia no se contradice y no tiene ningún error
en lo absoluto. Aunque muchas personas quieran buscarle contradicciones, pero muchas veces están leyendo textos fuera de contextos que en otras clases más adelante estaremos compartiendo con ustedes. Así que estudiando la naturaleza de las escrituras, es importante saber que los escritores escribieron en diferentes tiempos e idiomas. No fue el mismo idioma ni en el mismo momento que todos los escritores recibieron la revelación de Dios. Se cree que fueron aproximadamente 40 escritores de todos los libros que hay en la Biblia. Los idiomas fueron hebreo, arameo y griego. Especialmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y otro dato importante es que los escritores, como vivieron en diferentes tiempos, tuvieron que vivir en diferentes culturas, circunstancias, y utilizan palabras que no son comunes para nosotros. Es por eso que habrá momentos donde vamos a recurrir a los diccionarios bíblicos que existen para poder conocer nosotros la etimología de las palabras, el significado de las palabras o el uso que tienen esas palabras desconocidas para nosotros, poco comunes. Y otro dato importante es que hay una perfecta armonía entre ellos a pesar de que los escritores no se conocieron. Por ejemplo, el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se escribió por Moisés o fue escrito por Moisés alrededor de los años 1400 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, que tiene el último libro, que es Apocalipsis, se escribió por el apóstol Juan, alrededor de los años 90 al 100 después de Cristo. Hay aproximadamente aquí como 1500 años de diferencia que sin duda estos escritores, el primero de la Biblia con el último, no se conocieron. Sin embargo, hay una perfecta armonía, una perfecta concordancia, como si hubiesen estado todos los escritores en el mismo lugar, en el mismo momento cuando Dios estaba inspirando. Pero no fue así. Y a pesar de eso, como es Dios quien ha revelado, es por eso que ellos hablan de una forma tan armoniosa, tan perfecta, que no se contradice y que tiene relación. Y algo maravilloso que podemos ver nosotros en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1 especialmente, empieza a hablar de la creación que Dios ha hecho y de un paraíso que Él ha creado terrenalmente. Y qué maravilloso es que el último libro de la Biblia, en el último capítulo, que es el capítulo 22 de Apocalipsis, termina la Biblia hablando de ese mismo Dios quien creó todo. Y termina hablando de un paraíso, solo que no terrenal, sino celestial. Por eso vale la pena que tomemos la Biblia con más frecuencia y podamos conocer la información tan valiosa que hay dentro de ella, el contenido tan importante y tan fundamental que es para nosotros. Vale la pena. Así que vamos a aclarar acerca de la terminología de la Biblia o los términos con que se conoce la Biblia. Uno de los términos que se usa comúnmente es la palabra Biblia o el término Biblia, que esta palabra viene del griego y que significa conjunto de libros sagrados para el judaísmo
y el cristianismo. Otro término muy usado es sagradas escrituras o las escrituras, haciendo referencia a libros inspirados por Dios. Y otro término usado es palabra de Dios, que es el que ha sustituido a los dos anteriores y que es más común en nuestros tiempos decir, vamos a la palabra de Dios, enfatizando la revelación de Dios en forma escrita. Así que no hay ningún problema, no hay ningún problema si usted quiere llamarle Biblia, Sagradas Escrituras o Palabra de Dios. No hay ningún problema, se está refiriendo al mismo contenido. Muchos me han preguntado cuál Biblia o qué versión es mejor. Bueno, en cuanto a esto, es importante saber que ninguna de las Biblias o copias impresas que podamos tener hoy a nuestro alcance, que son traducciones o versiones, ninguna son los escritos originales que Dios inspiró a través de aquellos hombres que escribieron. Como ustedes saben y ahora pueden recordar que hemos mencionado aquí los idiomas originales que los hombres, aquellos santos hombres, utilizaron a la hora de escribir, que fue el hebreo, el arameo y el griego. Y hoy tenemos ya las copias o las traducciones en nuestro propio idioma. Así que, ¿cuál es más confiable? Deberíamos analizarlos todos porque como son traducciones, muchas veces hay palabras desconocidas y que quizás en otra versión venga más actualizado, venga con un lenguaje más común, más actual y que eso hace la diferencia. Excepto que hay algunas Biblias que tienen libros de más y que eso también lo vamos a estar estudiando en la próxima clase. Así que en cuanto cuál versión es mejor, todas son traducciones o versiones de los manuscritos originales. Así que no habría ningún problema siempre y cuando hayan palabras desconocidas, tome un diccionario para poder corroborar el significado de esa palabra. Puede usar cualquier versión, porque todas las traducciones o versiones han sido extraídos de los manuscritos originales. ¿Y cuáles son esos manuscritos originales? El cual sería importante aquí también mencionar, porque el hecho de que hoy tengamos traducciones en nuestro idioma no significa que no hay evidencias claras acerca de la fuente de donde fueron tomadas estas traducciones o versiones que hoy se pueden ver y que están al alcance de muchas personas. Existen estos manuscritos originales, conocido también como el códice, perdón, son conocidos así como códice, y uno de ellos es el códice alejandrino. Ese códice alejandrino está en la Biblioteca Británica de Londres. Ustedes pueden ahora por medio del internet ir al Google y poder investigar y poder tener esa información directa para corroborar que sí existen esos manuscritos originales. Esos manuscritos originales me refiero que son copias de los escritos originales. Son copias que en aquel entonces no habían fotocopiadoras como hoy y que las copias era que se tenía que transcribir y por eso son manuscritos originales. Otro que se encuentra en Italia, especialmente en el Vaticano, conocido también como el Códice Vaticano, se encuentra en esa biblioteca y ustedes también
pueden investigar para corroborarlo. El códice sinaítico también, que está sus partes dividido en 4 lugares, y también parte de este códice se encuentra en, en la Biblioteca Británica. Pero el punto es que los hombres que se han encargado de traducir han corroborado que la información no cambie, no se adultere. Y aquí están las fuentes, y todas estas fuentes son confiables. Por lo tanto, no habría problema en qué versión usted va a decidir o tomar para leer el contenido de la inspiración divina. Siguiendo con la información básica sobre la naturaleza de las escrituras, la Biblia abarca 3 dispensaciones. Una conocida como la dispensación patriarcal, otra conocida como la dispensación mosaica y otra conocida como la dispensación cristiana. ¿Qué es dispensación? Para aquellos que desconocen esta palabra, es ahí donde nos sirve el diccionario bíblico. Y vamos a utilizar aquí un diccionario teológico de Andrade, donde nos dice que la palabra dispensación, esto es lo que implica: periodo de tiempo en el que Dios se revela de modo distinto y particular al ser humano. En otras palabras, una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios ha revelado su palabra o su voluntad de diferentes maneras, particularmente. Así que por eso es importante saber que la Biblia tiene o nos da más bien este relato acerca de 3 dispensaciones. Y vamos a meditar un poquito de forma breve cada una de ellas, empezando con la dispensación patriarcal. Esta dispensación, la religión o los asuntos de Dios era familiar. Dios hablaba directamente a los padres de familia, se comunicaba directamente con ellos. En ese tiempo no habían escritos, no como nosotros, que hoy podemos tener la Biblia de forma escrita y poder conocer la voluntad de Dios de esa manera. En esa dispensación Dios hablaba a los padres, y los padres reconocidos son como Noé, Abraham, Jacob, José, etcétera, etcétera. Y la narración lo podemos ver desde Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 20. Ustedes van a poder leer ahí cómo fue el tiempo de esta dispensación y cómo Dios se comunicaba y cómo es que los asuntos de Dios era familiar. La diferencia con el tiempo de Moisés, conocido también como la dispensación mosaica: la ley de Moisés fue dada exclusivamente para la nación de Israel. Ustedes pueden corroborar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 al 3, cómo claramente la Biblia dice que Dios habló a Moisés y le dijo que tenía que él convocar al pueblo, llamar al pueblo y decirle al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que los estatutos y los decretos que él iba a pronunciar eran exclusivamente para esa nación. Es por eso que vemos que en el tiempo de la dispensación mosaica, donde Dios utilizó a Moisés como el líder y quien rescató al pueblo judío de la esclavitud que tenía en Egipto. Es por eso que podemos ver que en esa dispensación Dios se comunicaba por medio de estos hombres profetas directamente para el pueblo, o especialmente para el pueblo de Israel. Aquí ya no era familiar, aquí es nacional.
Y luego llegamos a la era conocida como la era o la dispensación cristiana. La dispensación cristiana es la última según la Biblia, por eso es que cuando uno está leyendo en esta dispensación, uno va a encontrar frases o palabras como los últimos tiempos o los postreros de los días o los últimos días, porque ya es la última dispensación que estamos viviendo. Después de esto, ya no se va a vivir otra dispensación, sino llegará el fin del mundo. Así que en esta dispensación es en la que nosotros estamos viviendo. Dios nos ha dado un plan diferente al de los patriarcas, diferente al de Moisés. Nos ha dado un plan, nos ha dado ahora ordenanzas, mandatos, ahora su voluntad que está siendo proclamada, ya no es familiar como el tiempo de los patriarcas, ya no es nacional como el tiempo de Moisés, sino ahora Él dijo que es para todas las naciones, para todo el mundo. Es universal ahora y es la última que estamos viviendo. Así que ustedes pueden ver claramente esta dispensación en las páginas del Nuevo Testamento, que es lo que nos dice de qué forma Dios quiere que nosotros obedezcamos su voluntad y obedezcamos su palabra. Esta dispensación que estamos viviendo, inclusive hoy estamos ya en el siglo XXI, en el año 2025, pero tuvo su comienzo a partir del nacimiento de Cristo. Es por eso que también en la información secular se menciona mucho acerca de antes de Cristo y después de Cristo. Estamos ya después de Cristo y a partir de su nacimiento en adelante es que se empezó a contar, y por eso es que esta dispensación, la cristiana, que es la última, el cual estamos viviendo, pues nos encontramos ya en el siglo XXI. Es importante saber todo esto para poder ubicarnos cuando nosotros vamos a la Biblia y tener idea de qué trata cada dispensación, porque fueron leyes diferentes, fueron ordenanzas diferentes, porque si no podemos cometer el error de pensar que en toda la Biblia Dios nos habla a nosotros que estamos en una dispensación totalmente diferente a los antepasados y confundirnos porque vamos a encontrar diferentes ordenanzas, diferentes estatutos, mandamientos. Y si vemos al tiempo de los patriarcas, que era familiar, luego la otra dispensación mosaica que era nacional, no nos correspondían a nosotros. Sin embargo, ahora, estando ahora viviendo en la dispensación cristiana, debemos interesarnos en ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros bajo esta dispensación, porque Dios quiere hablarnos a través de su palabra, de su inspiración que Él ha hecho. Lamentablemente no todos tienen el mismo interés de conocerla, pero esto es un buen principio, ya que ustedes están aquí interesados en conocer estas clases, que aunque sea información muy básica, pero será de mucha ayuda para todos aquellos que tienen este interés de conocer el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios. Y todos aquellos que a través de Facebook también nos están viendo, pues les animamos a que puedan darse la oportunidad de considerar estas clases que vamos a estar subiendo en esta página en Facebook para que puedan seguir la secuencia y así tengan idea y puedan llegar a entender o a conocer la Biblia por sí mismo. Que Dios nos ayude y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.